Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia. Deseo que tengas buena hora y en el vídeo de hoy quiero exponer algunas cosas referentes al estado del ser y a su capacidad dentro del derecho internacional privado, porque por vuestros comentarios percibo que aún hay dudas acerca del enfoque de esta propuesta. Así que bueno, que quede por adelantado mi agradecimiento a todos los que compartís vuestras dudas, porque gracias a ellas es que puedo generar más contenido aclaratorio al respecto. En el vídeo anterior hablé de la Convención de Montevideo, que resalta en su artículo 3 que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Y como habréis visto en el grupo del Estado del Ser de Telegram, que por cierto, si todavía no os habéis unido, os invito a hacerlo, alguien comentó que Montevideo habla de Estado como persona de derecho capaz de entrar en relación con otros estados. Para esto, el Estado debe ser persona jurídica. Fíjate que nombra estados, no naciones. Y ya se le respondió diciendo que esto es precisamente lo que se está buscando con el nuevo dicto del Estado del Ser: dar al ser capacidad jurídica para entrar en relaciones políticas y comerciales con otros estados. Como el ser se convierte en un estado en sí mismo, tendremos una personalidad jurídica, entendiendo a persona jurídica como un ente para entrar en comercio con otros estados, con capacidad política, ya que cada ser gobierna su estado natural sin depender de otros estados, para que así, cuando se presente un estado del ser con diplomacia, no sea una mera idea filosófica de ley natural, sino que se le pueda dar una persona jurídica reconocible internacionalmente como Estado. Y a partir de ahí, como un Estado es una persona jurídica, un estado del ser puede tener actividad comercial, y esto es lo que se está gestando para que sea inviolable, con autonomía propia como estado, con capacidad de entrar en relación con otros estados mediante la diplomacia, y a partir de que la diplomacia pacífica actúa, luego ya con las credenciales propias y estatales nos sirven para entrar en comercio y en relación con otros estados. Y a lo mejor tú te estás preguntando desde el desconocimiento: ¿y puede emitirse, por ejemplo, una factura válida desde el ámbito del derecho internacional? Pues sí, porque una factura privada puede emitirse válidamente desde el ámbito del derecho internacional privado, incluso si el emisor es un estado del ser, donde su territorio definido se fija en sus actas internas como gobernantes de nuestro propio estado, y se añade un domicilio postal a efectos de comunicaciones. Y esto funcionará siempre que se cumplan ciertas reglas mínimas que hacen la factura jurídicamente verificable. Ahora voy a explicarte qué dice el derecho internacional privado y cómo se aplica a una entidad soberana, y os voy a dejar un modelo legal de factura válida en derecho internacional privado que respeta plenamente la esencia del estado del ser. Porque a lo mejor tú te preguntas: ¿es válida una factura privada bajo derecho internacional privado? Y sí, porque el derecho internacional privado regula relaciones entre particulares o entidades cuando existen elementos extranjeros, y eso incluye empresas extranjeras, personas físicas de varios países, entidades sin territorio fijo en la tierra, y esto también afecta a órdenes religiosas soberanas, a estados micronacionales de facto y a estados sin territorio, como por ejemplo la Orden de Malta, históricamente reconocida. Por tanto, cada estado del ser puede perfectamente emitir una factura válida a nivel internacional. Y hay que tener en cuenta que un estado sin territorio fijo es una entidad soberana que, aunque mantiene relaciones diplomáticas y reconocimiento internacional, no posee un territorio físico propio bajo soberanía efectiva. El ejemplo más claro es la soberana Orden de Malta, que funciona como Estado pero no tiene territorio nacional, operando desde sedes extraterritoriales en Roma. Otros casos se refieren a naciones sin Estado, como el de Kurdistán
o estados con reconocimiento limitado como Taiwán o Somalilandia, que sí tienen territorio, pero su soberanía no es universalmente reconocida o está en disputa. Y ahora os voy a leer unos conceptos relacionados, diferentes a sin territorio fijo, como los microestados, que son estados pequeños en población y territorio como Mónaco o el Vaticano, que sí tienen un territorio fijo. Luego están las naciones sin estado, grupos con identidad cultural propia pero sin un territorio nacional definido o reconocido, como sería el estado del ser. Y luego están los estados con reconocimiento limitado, que son entidades que controlan un territorio pero cuya soberanía no es universal, como por ejemplo Taiwán, la República Turca del Norte de Chipre, todos estos. Y luego están los territorios no autónomos, que son territorios no organizados o en proceso de descolonización bajo administración de otro estado, por ejemplo, Guam o Nueva Caledonia. En resumen, la Orden de Malta es el ejemplo paradigmático de un estado soberano sin territorio fijo en el sentido estricto de soberanía sobre un país. Por lo tanto, podemos decir ya con seguridad que cada estado del ser puede perfectamente emitir una factura válida a nivel internacional. Lo que importa en derecho internacional privado es la autonomía de la propia voluntad, porque las partes pueden pactar libremente cualquier contrato, siempre y cuando haya una ley aplicable, haya una jurisdicción y el lugar de cumplimiento y la forma de las obligaciones, porque según los artículos de los grandes convenios de derecho internacional como Roma I, La Haya o UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es un organismo jurídico de las Naciones Unidas creado en 1966 para modernizar y armonizar las leyes del comercio internacional, y su objetivo es desarrollar normas, leyes modelo y convenios que faciliten el comercio transfronterizo y la inversión, trabajando en áreas como los contratos, el arbitraje, el comercio electrónico y la financiación del comercio, y adapta el derecho mercantil a las necesidades actuales como el comercio electrónico, promoviendo la igualdad de condiciones para las transacciones digitales. Y referente a la capacidad jurídica de las partes cuando se contrata con un estado del ser, al presentarse como una entidad soberana, tiene capacidad de contratar en el extranjero de manera privada si la contraparte la reconoce contractualmente. Y esto es un modo de comerciar, porque lo único que hace falta es un medio razonable de contacto. Porque se exige un domicilio físico según el derecho internacional privado. En derecho internacional privado se exige únicamente un domicilio operativo para comunicaciones o una dirección de correspondencia designada. Este domicilio no tiene por qué ser ni una sede física, ni tiene por qué ser en territorio del Estado. No crea tampoco ninguna residencia, ni genera obligaciones fiscales, ni impide la condición del estado del ser en cualquier lugar de la Tierra. Solo debe permitir contactar al emisor en caso de conflicto, auditoría o de responsabilidad civil. Por eso, incluso entidades nómadas o marítimas utilizan un correo diplomático o buzones en un apartado de correos o la dirección de un agente o un buzón electrónico calificado. Ordenanzas de fondeo también en derecho marítimo y direcciones en embajadas o representaciones. Y el estado del ser encaja perfectamente en este modelo, porque el estado del ser ya sabemos que no está en un territorio fijo, porque el estado del ser dispone de toda la tierra en usufructo, ya que Dios mismo nos la ha concedido. Pero, ¿qué dice el derecho internacional privado sobre un estado sin territorio fijo? Y es que el derecho internacional privado reconoce la figura
de estado sin territorio fijo. Los ejemplos históricos son los que hemos nombrado ya, como la Soberana Orden Militar de Malta, que estuvo sin territorio hasta 1998. Otro ejemplo son los gobiernos en el exilio o estados desplazados durante guerras, o también naciones errantes o diaspóricas con personalidad jurídica, y todos ellos han emitido contratos, facturas, credenciales diplomáticas y actos jurídicos válidos durante décadas. Y es tal y como actúa actualmente la REMEL. Así que el estado del ser también puede operar como un sujeto de derecho internacional privado. A lo mejor te preguntas, ¿pero cómo tributa una factura bajo derecho internacional privado? Si el emisor no está establecido en el país receptor, como el estado del ser, y si, por ejemplo, vives en una zona de la Tierra percibida como, por ejemplo, la península ibérica, que no está establecida en España porque nosotros no estamos bajo su jurisdicción, sino en la de ley natural, y por tanto no estamos establecidos en el país receptor, que sería España, si vivo dentro de la península ibérica, sino que nosotros estamos establecidos en la tierra en general, en la tierra que Dios nos da a todos por igual, más allá de los territorios inventados en papel por los hombres. No tenemos sede, ni prestamos el servicio dentro del país receptor, ya que no estamos en España, estamos en la tierra. Entonces, la operación no está sujeta al IVA del país receptor. Si el receptor es una empresa española, aplica lo que se llama el reverse charge. El estado del ser no está sujeta a un IVA propio, porque es un estado libre de impuestos. Y si quisiéramos hacer una factura privada bajo derecho internacional privado, voy a dejar aquí ahora un modelo legal que sea plenamente válido, esto que sirva como idea, ¿sí? Mantiene la esencia del estado del ser y cumple con el derecho internacional privado y las normas internacionales de facturación. Entonces, en el encabezado podemos poner factura privada internacional emitida bajo derecho internacional privado, y podemos aclarar del estado del ser. Y luego, por un lado, ponemos quién es el emisor, que sería el estado del ser con su personalidad jurídica, y ahí cada ser pone el número de su Universal Pass. Y el estado del ser sin territorio fijo en la Tierra y con domicilio operativo para comunicaciones y ahí pones las coordenadas o el buzón diplomático o el email de contacto para comunicaciones con otros estados. Y luego puedes poner como representante designado, solo para efectos de derecho internacional privado, puedes poner tu nombre, que esto es opcional, y luego por otro lado pones quién es el receptor, pues la empresa, o si te diriges a un ayuntamiento o a una entidad pública, y el país a donde lo diriges. Luego podemos añadir el objeto de la operación, es decir, ahí hacemos una descripción del servicio prestado o del bien o del contrato señalado. Luego se puede poner también una naturaleza jurídica, que es una factura privada emitida conforme al derecho internacional privado en virtud del principio de autonomía de la voluntad, que lo refleja en la Convención de Roma y en los principios de UNCITRAL. Luego, por otro lado, podemos hablar de la tributación. El estado del ser es un estado soberano sin establecimiento en el país receptor. Por tanto, la operación no está sujeta al IVA conforme las reglas internacionales de territorialidad y a la condición de proveedor extranjero no establecido. El receptor aplicará, si corresponde, los mecanismos de tributación internos, por ejemplo, el reverse charge. Jurisdicción y ley aplicable. Ambas partes acuerdan que la ley aplicable será la del estado del ser o, subsidiariamente, las normas de derecho internacional privado aceptadas por ambos.
Luego pones tu firma soberana, el sello del Estado, ¿no?, que sería la flor, y un firmante autorizado, que en tu caso, como jefe de Estado, como jefe de tu propio Estado, pues tú pones ahí tu autógrafo. Y esta factura sería plenamente válida porque cumple con todos los criterios de derecho internacional privado, es decir, una identificación, un consentimiento, una capacidad jurídica, una determinación del vínculo, un domicilio operativo, hay una ley aplicable, hay ausencia de establecimiento y no sujeción tributaria territorial. Y lo más importante es que no destruye la esencia del estado del ser, ni obliga a tener un territorio fijo definido, ni obliga a tener un domicilio fiscal español, ni obliga a registrarse en ningún otro país o estado, y permite relaciones con ayuntamientos o empresas extranjeras. Y esto es para uso contractual y diplomático porque tiene naturaleza soberana. Porque el estado del ser es un sujeto soberano sin territorio definido en un mapa, cuyas instituciones propias actúan con independencia funcional y jurídica con respecto a otros estados. El ordenamiento interno y los fundamentos del edicto del estado del ser constituye la norma suprema que rige sus actuaciones y actos internacionales. La personalidad jurídica internacional tiene capacidad plena para contraer obligaciones, celebrar contratos, emitir documentos y realizar actos de derecho internacional. Y la ausencia de un territorio fijo en el estado del ser ejerce su soberanía en toda la tierra, sin un territorio exclusivo más que nuestra aura alrededor, conforme a la práctica internacional de entidades soberanas móviles. Y como no hay un establecimiento permanente, ninguna actividad del estado del ser en territorio extranjero genera un establecimiento permanente ni una sujeción fiscal, salvo disposición expresa. En el régimen de comunicaciones del estado del ser se podrá designar puntos de contacto diplomáticos sin que ello implique una sede fija ni presencia económica. El derecho aplicable mediante contratos con el estado del ser se rigen por su ley fundamental basado en la ética y la moral y por principios del derecho internacional privado según reglamentos internacionales. Con respecto a la fiscalidad internacional, las transacciones del estado del ser con entidades extranjeras a nuestro estado natural del ser se consideran realizadas fuera del territorio fiscal del receptor. Y con respecto al arbitraje internacional, toda controversia se resolverá mediante arbitraje conforme a las reglas de UNCITRAL. Porque al existir un autorreconocimiento funcional, las relaciones con entidades extranjeras o con otros estados del ser se basan en el autorreconocimiento operativo de la capacidad jurídica funcional de cada estado del ser propio. Y ahora, para que os vaya sonando todo esto que se pretende hacer, os voy a leer un ejemplo de nota diplomática oficial, bien sea para, no sé, ayuntamientos o también es aplicable a entidades extranjeras, a entidades comerciales, pero bueno, esto es solo un ejemplo. Y en el encabezado pondríamos nota diplomática o comunicación oficial. Y ahí podemos escribir algo así como el estado del ser número tal, y ahí pones tu número del Universal Pass, saluda atentamente al ayuntamiento de o a la empresa tal, lo que sea, ¿sí? Y tiene el honor de comunicar lo siguiente. El estado del ser como sujeto soberano no territorial, sin Reino de España, reconocido por su capacidad de actuar en el plano internacional mediante instituciones organizadas sin funcionamiento estable, aunque no territorializado. Esta naturaleza no impide la celebración de contratos, convenios, asistencias técnicas o adquisiciones, dado que la personalidad jurídica estatal no exige perpetuidad territorial, según la doctrina consolidada del derecho internacional.
Las operaciones realizadas entre esta entidad y mi estado del ser se consideran prestaciones internacionales, regidas por principios del derecho internacional privado, autonomía de la voluntad y normativa comparada aplicable a proveedores extranjeros no establecidos. Se confirma que el estado del ser no genera establecimiento permanente en el país receptor y, por tanto, sus operaciones no producen sujeción a impuestos territoriales. El estado del ser expresa su disponibilidad para mantener comunicaciones diplomáticas oficiales, suscribir convenios de cooperación y formalizar actos contractuales válidos, seguros y plenamente exigibles. El estado del ser aprovecha la ocasión para reiterar al ayuntamiento tal o a la empresa no sé qué, las seguridades de su más alta consideración. Y ahí le pones un sello y tu autógrafo. Bueno, espero que os haya gustado todo lo que he compartido en el vídeo de hoy. Tengo que agradecer a Bima, que ha compartido conmigo muchas de estas cosas que aquí se han expuesto hoy. Y agradezco vuestros comentarios para tratar de poner más claridad en todo esto. Y si te gusta este contenido aclaratorio acerca del estado del ser, déjame un like y suscríbete activando la campana de notificaciones si quieres estar al tanto de esta propuesta del nuevo estado del ser. Un besazo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!